Buenas tardes, iniciamos con el curso de Dirección y Supervisión de Proyectos de Infraestructura Social, enfocado en viviendas sociales, edificios, educación, salud y deporte. Mi nombre es Dorian Campos Noriega, ya me presenté anteriormente. Vamos a empezar con las primeras presentaciones, con el material para la primera semana. El contenido del curso ya fue entregado a ustedes en su base, en el sumario que se entregó inicialmente. Vamos a empezar con el mínimo requerido de acuerdo al plan de trabajo. Espero poder abarcar un poco más y darles el material necesario para realizar una buena supervisión técnica y control. Empezaremos con el análisis del DBC y la supervisión en proyectos de infraestructura social, planificación, metodología, elaboración de planillas, parámetros, lo que son los libros de órdenes, el rol de fiscalización en proyectos de infraestructura social, análisis y evaluación de informes de laboratorio, control, problemas frecuentes de la supervisión sería lo último que estaremos viendo, estudio de casos, de vivienda social, edificios de educación y otros similares. Iniciamos con el análisis de las funciones y responsabilidades. Dentro de los conceptos básicos necesitamos saber qué es supervisar una obra. Supervisar una obra es examinar a través de un equipo o de una persona capacitada, la cual se denomina supervisor, para concluir y terminar la fase de construcción en una forma correcta, de acuerdo a un diseño realizado ya sea por una consultora o por un contratante, promotor o persona a cargo de la ejecución del proyecto. No así el supervisor que esté a cargo de una realización de un proyecto nuevo. Si este está a cargo de realizar medidas correctivas, adecuaciones, estas dentro de un tiempo oportuno. La supervisión en una obra es necesaria que tenga una base, un documento básico vigente. Actualmente, en nuestro país, el documento básico con el cual podemos guiarnos es la Guía Boliviana de Construcción de las Edificaciones, generada y producida por el Ministerio de Obras Públicas y Servicios de Vivienda. Pero los documentos importantes que debemos tomar para cualquier supervisión, iniciamos con la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo. Hay una guía de supervisión de obras también generada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios de Vivienda y Viceministerio de Urbanismo, la guía de fiscalización de obras, los reglamentos ambientales vigentes, internacionales y nacionales, y las normas de hormigón, las normas sanitarias, normas de conexiones eléctricas, normas ambientales, dentro del país. Cuando no se tienen normas dentro del país, se pueden adoptar las de convenios internacionales. Pero el documento más importante dentro de una obra de tipo social es el contrato de obra y el contrato de supervisión. Como supervisor debemos conocer al pie de la letra todos los contratos que sean vigentes dentro de la obra, ya que una de las funciones inherentes a la supervisión es hacer cumplir los contratos. Los documentos adicionales que sí son necesarios para una ejecución correcta y un fin completo de la obra son las leyes municipales, leyes departamentales, sin desmerecer los usos y costumbres locales. Si haces un trabajo en obras rurales, principalmente tienes que conocer las costumbres, la cultura de la gente, porque cualquier tipo de obstáculo puede ser generado por falta de conocimiento de leyes y costumbres locales. Principalmente se debe reconocer la ley número 031, el marco de autonomías y descentralización Andrés Ibáñez, y la ley de gobiernos autónomos municipales, la ley 482. Dentro del ámbito de aplicación de la Guía Boliviana de Construcción de Edificaciones,
Es una guía que se puede adoptar por cualquier gobierno autónomo municipal, pero dentro del marco de la ley de autonomías, un gobierno municipal puede elaborar su propia normativa dentro de los límites de su área jurisdiccional, pero debe respetar las leyes y reglamentos que rigen al Estado. Existe también la Guía Boliviana de Supervisión de Obras, la cual fue generada en tiempos similares, actualmente vigente. También te da preceptos y lineamientos que pueden servir al Estado dentro de las entidades territoriales autónomas. Realmente son documentos bastante completos, pero no son limitativos, es decir, cualquiera de los gobiernos municipales, departamentales, puede generar nuevas guías o leyes municipales, perdón, ordenanzas municipales, no leyes municipales. La supervisión se puede generar en dos etapas o se puede dividir en dos etapas, ambas importantes, una supervisión administrativa y una supervisión técnica. Es decir, la administrativa se trata principalmente de lo que hablábamos en un inicio, del cumplimiento de los contratos de obra, los contratos de supervisión, las reglamentaciones nacionales, las normativas. Dentro del contrato de obra se tiene que establecer el ámbito en el cual se va a trabajar. La supervisión administrativa es la revisión de planillas, revisión de cómputos métricos, revisión de cumplimiento de precios unitarios, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y todos los documentos inherentes al contrato. Y la supervisión técnica es la supervisión en campo. En la foto podemos ver un señor ingeniero, técnico, arquitecto, revisando armaduras. En realidad, dentro de la supervisión tiene que estar llevada a cabo la revisión de cómputos métricos en campo, la revisión de cada una de las especificaciones técnicas y los precios unitarios aprobados, los materiales que tienen que concentrarse en cada uno de los precios unitarios, la calidad, la estabilidad, la seguridad del personal. Entonces, no se puede dejar de lado uno de los dos aspectos o las dos etapas que estamos nombrando acá, menos aún en el caso de infraestructuras de tipo social, viviendas. La mayoría de los accidentes que ocurren no son por falta de atención de parte de supervisión, sino son por falta de prevención de los accidentes, ya sea por caídas, golpes, mal uso de herramientas. Peor aún, los accidentes posteriores por falta de una supervisión en ejecución, casos a los cuales podemos referirnos son muchos en el país, posteriores a la entrega, fallas de estructuras, fallas de servicios sanitarios, fallas técnicas eléctricas, etc. Ambas tienen que ir de la mano, debido a que la parte administrativa es la que genera el pago. Es decir, si ustedes no pueden terminar el trabajo de campo, no van a poder hacer el trabajo de gabinete y viceversa. Las definiciones básicas de los personajes que intervienen en una obra de infraestructura social, viviendas, son las siguientes. Tenemos al contratista, al contratante, tenemos las especificaciones técnicas, fiscal de obra e inspector. Se les dio un tiempo para la revisión de algunos documentos base que se les ha entregado, que son las guías principalmente, los cuales nos dan los datos generales de las personas que intervienen en cada una de las obras. Esto no voy a ahondar demasiado, ya hablamos que lo más importante en este caso sería el trato de las especificaciones técnicas como son. Continuamos con las definiciones, el propietario, proyectista, el propietario poseedor o promotor. Este es un término utilizado principalmente para un titular o dueño de una propiedad. Es decir, si estamos hablando de una obra de carácter privado,
el promotor de la obra sería el dueño del proyecto, el que está generando el financiamiento, ya sea propio o por una entidad financiera del proyecto. Y en el caso de alguna entidad pública sería un contratante directamente. Las entidades de contratantes son las que se hacen cargo del manejo de los recursos y la aprobación de los pagos. Proyectistas, está claro que son los encargados de elaborar los proyectos, no así de la ejecución, y en algunos casos tampoco sería el ético que se haga cargo de la supervisión. El presidente de obra es el encargado de verificar el área, tiene que ser un profesional habilitado, registrado, arquitecto, ingeniero, de acuerdo a las etapas y el requerimiento que tenga cada obra. El superintendente de obra es un término utilizado recientemente como director de obra. Es el representante legal en obra del contratista. Supervisor puede ser un profesional o puede ser un equipo de profesionales designado para obras públicas o también para obras privadas. Este es el que exige al contratista la ejecución de la obra conforme a los proyectos aprobados, generados por el promotor a través de un proyectista. En este cuadro se puede ver los personajes implicados en la ejecución de un proyecto hasta la finalización del mismo. El constructor se debe a la supervisión y la supervisión al propietario, promotor o entidad. Y la entidad tiene que exigir y tiene que tener una relación directa con el constructor contratista. Un proyecto se divide en dos fases. Un proyecto de inversión y un proyecto de preinversión. En realidad, son dos componentes necesarios para cualquier proyecto, sea privado, sea un proyecto de carácter social, público. En la preinversión, ¿qué viene? Todo lo respectivo a estudios, diseños, el perfil, los términos de referencia y además tiene que haber un estudio. Dentro de el proyecto en la etapa de inversión, perdón, de preinversión, tiene que estar todos los requerimientos de contratación. La ejecución de la preinversión es el estudio y el diseño hasta el momento de la aprobación. Existe supervisión en este tipo de etapas en entidades públicas. En la etapa de inversión, que es la misma ejecución, existe también la etapa de contratación de la inversión, la etapa de ejecución de la inversión, que es la obra en sí, y una etapa de operación y mantenimiento o cierre. Durante la contratación no existe supervisión, sí durante la ejecución, y puede haber una supervisión de ejecución de mantenimiento o administración del proyecto. Como supervisor en general, tiene la obligación de revisar la siguiente documentación. Ya hablamos anteriormente de contratos, reglamentos, leyes y permisos. Es un resumen bastante útil para ustedes de las cosas mínimas que tienen que revisar como supervisor con la finalidad de planificar y asistir al propietario o contratante. El proyecto consiste en mínimamente planos, detalles, laboratorios, un plan de contingencias, documento base de contratación, un TESA, que cada vez cambia de nombre, especificaciones técnicas, y un proyecto PPM PASA, que es ambiental, de seguridad. Dentro de la propuesta, usted como supervisor tiene que revisar en obras públicas el personal propuesto, el cronograma, la propuesta técnica, económica, el equipo mínimo propuesto por el contratista, los cronogramas ya sean de desembolso y de ejecución de obra y alguna condición adicional. Es bueno tener dentro de nosotros, dentro de nuestra empresa o como supervisores, una buena bibliografía de lo que vamos a supervisar. En este caso, para obras de infraestructura, normas bolivianas vigentes de hormigón armado, normas de escape, salidas de emergencia, normas de instalaciones sanitarias vigentes, normas eléctricas. También es necesario que un supervisor haya sido constructor. Es requisito para un supervisor haber sido constructor.
no puede haber el caso, o no debería haber el caso de una empresa de supervisión que no tenga conocimientos de construcción. Por eso es necesario tener experiencias previas. Como supervisor tienen una de las obligaciones complementar o rediseñar parte del proyecto, de acuerdo a los componentes que se crean necesarios para una buena ejecución de obra. Es decir, ustedes como supervisor tienen que revisar detalles y planes, que es diferente a planos. Planes de excavación, planes de ejecución, planes de contingencias. Mínimamente los requisitos o los proyectos necesarios para una ejecución de un edificio son arquitectura, agua caliente, agua potable, topografía, geotecnia, geología, plan de movimiento de tierras, planos estructurales o proyecto estructural, gas, climatización, tanto en áreas calientes de nuestro país como en áreas frías. Climatización en cuanto aire acondicionado o calefacción dependiendo de la época. Redes, data center, alcantarillado, drenaje, seguridad, electricidad, sistema contra incendios, sistema de monitoreo, circuito cerrado, seguridad, domótica, depende de lo que tenga en un requisito de un edificio. En una vivienda mínimamente arquitectura, estructura, topografía y geología, geotecnia, agua caliente, agua potable. Yo no creo que existan ahora una vivienda ni siquiera pensada que no tenga agua caliente, siendo nuestro país un país principalmente productor o generador de gas. Alcantarillado, sanitario pluvial y electricidad. Adicionalmente, si estamos haciendo un condominio cerrado, tienen que hacerse planes de vialidad, redes externas, agua. Si es un condominio privado, principalmente se tienen que hacer cargo de los diseños de paisajismo, redes de agua potable, alcantarillados, obras de iluminación, seguridad. Bueno, acá estamos entrando un poco más a lo que es mercadeo y publicidad y un plan inmobiliario, necesario para cualquiera de los proyectos inmobiliarios o habitacionales que pueden generar como privados. Las funciones básicas dentro de un trabajo de supervisión es verificar el cumplimiento del contratista del persona propuesto, emitir las órdenes de proceder, la orden de proceder y también revisar un cumplimiento del cronograma y plazos contractuales. En carácter público, o depende de los requisitos de un contratante, ver un control directo de la vigencia y validez de las garantías, sean boletas, pólizas u otras, puede ser garantías hipotecarias, prendarias, dependiendo del trabajo que estén realizando en cuanto a plazo y monto. Además, tienen que solicitar a través del fiscal la ejecución, si es que corresponde, de las mismas garantías presentadas. Deben exigir al contratista los seguros establecidos en el contrato. Contrato de riesgo de obra, seguros de accidentes personales, depende de lo que nos estén pidiendo. Asegurarla y garantizar la ejecución de las pruebas, controles y ensayos, y además realizar pruebas y controles aleatorias en el proceso de construcción, o ya establecidas, pueden ser ya planificadas. Lo más importante, verificar el contrato completo, el documento base de contrataciones y las especificaciones técnicas. Dentro del control mínimo de un supervisor, se tiene que verificar el cumplimiento del personal propuesto. Si el contratista no cumple con esto, de acuerdo al contrato, existe multa. Si es que no cumple con el cronograma y del plazo, existen multas. Pero si existe una falta de garantías o de vigencia de las mismas, se puede tomar en cuenta una rescisión del contrato. Si es que el contratista no presenta los seguros mínimos requeridos, puede haber una multa o una rescisión de contrato. Si es el contratista no establece las pruebas y controles requeridos, o no presenta, o no cumple con especificaciones técnicas, se pueden hacer pruebas adicionales. Si es que aún no cumple con lo mínimo requerido, tendrá que hacer una demolición o reemplazo de las piezas, o un cambio del ítem instalado. Adicionalmente, se puede pedir pruebas y controles de ensayos.
Si es que no cumple con las mismas, demoliciones, reemplazo, multas, dependiendo de lo que esté dentro. La responsabilidad del supervisor de obra. Bueno, el servicio prestado por el supervisor es hacer que se cumpla el contrato en forma idónea, ética, con profesionalismo y honestidad, respetando todos los derechos profesionales y los técnicos involucrados. Asume la responsabilidad técnica total sobre toda la documentación inherente a sus funciones y la responsabilidad civil sobre acciones que causen daños a terceros y sobre delitos tipificados en el Código Penal. Las funciones del supervisor no son limitativas, mínimamente son verificar contenido, conocer, controlar personal. Bueno, acá tenemos un desglose de lo que se tiene en la guía de construcción de obras civiles instaladas por el país o vigente en el país, pero se puede resumir en que verificar, definir, organizar, informar, controlar, vigilar, instruir y medir. Los controles mínimos que tiene un supervisor tiene que controlar el tiempo, plazos, plazos de boletas, plazos de garantías, plazos de cronogramas, desembolsos, controlar la calidad mediante especificaciones técnicas y precios unitarios aprobados, controlar el presupuesto, cantidades aprobadas, ya sea dentro de un contrato inicial, contratos modificatorios, órdenes de cambio, órdenes de trabajo y hacer un control de gabinete, es decir, la parte de documentación de la obra, tanto de supervisión como de contratista. Este es un organigrama jerárquico del proceso que tiene que ejecutar una obra o realizarse dentro de una obra. Tenemos la entidad contratante que tiene un fiscal de obras. Dentro del área profesional tenemos un gerente de supervisión, un gerente de proyectos, superintendente, que son realmente muy similares en cuanto a orden jerárquico, y los personales adicionales, especialistas, residentes de obra y puede ser residente de supervisión, y un área técnica que dentro de la gerencia de proyecto, supervisión, tenemos los técnicos, personal de apoyo. Dentro de lo que es supervisión puede haber una residencia adicional como técnicos, y dentro de lo que es una superintendencia de obra y dirección puede haber el personal de mano de obra, capataces, ayudantes, peones, serenos, etc. Hablemos del rol de la fiscalización de los proyectos. El fiscal de obra es la autoridad máxima de la obra. Ejerce control y seguimiento sobre la ejecución de la obra y la supervisión. Este debe tener que aplicar conocimientos y experiencia para dar conformidad a los criterios y modificaciones técnicas emitidas y planteadas por el supervisor o aprobadas por el supervisor en cuanto a calidad, así también como el cumplimiento de los contratos correspondientes. Son diferentes. En orden jerárquico, el fiscal tiene mayor jerarquía que una supervisión. El fiscal tiene la responsabilidad principal de asegurar que todo proceso de la construcción, actuaciones y documentación técnicas satisfagan en cualquier proceso de control social, técnico, administrativo, financiero, auditorías, contralorías, juicios o cualquier forma de control ex ante, ex post o durante la obra. Es decir, tiene que certificar el cumplimiento de los objetivos contractuales. Hacemos un compilado de las funciones y obligaciones de la fiscalización. Resumimos, es el representante del contratante en la toma de decisiones que fuesen necesarias para la ejecución de la obra. Debe estudiar el proyecto, conocer el proyecto, tener un dominio del contrato y la estructura de la supervisión, tanto de la supervisión como de la empresa contratista. Debe tener un dominio de los cronogramas, verificar todas las actuaciones de la supervisión y mediar entre la entidad y la supervisión, que se cumplan los documentos contractuales. Debe autorizar en memorándum la orden de inicio de las actividades del supervisor
instruir la emisión de orden de proceder para el contratista. Además, tiene que ejercer un control sobre la supervisión técnica de acuerdo al contrato, analizar, viabilizar cualquier reclamo o cualquier solicitud del supervisor ante el contratante, evaluar causas de fuerza mayor. Si es el caso, tiene que emitir los certificados de caso fortuito o fuerza mayor para con los contratistas, que por lo general es el único contacto directo que tienen entre supervisión y contratista, cuando existen casos fortuitos o de fuerza mayor, mismo que en los contratos estatales deben ser requeridos en un plazo máximo de 5 días posteriores al caso o al suceso. Como decía, entre contratista y fiscalización de obra. Debe realizar inspecciones de rutina, verificar libro de órdenes, verificar control de avance, ejecución de obras. Adicionalmente, debería revisar, evaluar las planillas de avance de obra, los certificados de pago de la supervisión, evaluar la asistencia de la supervisión, el personal, la entidad ejecutora también del contratista, solicitar correcciones a la supervisión en caso de cualquier trabajo que pueda ser optimizado, revisar acciones también de la parte administrativa, aprobar órdenes de trabajo si es correspondiente. En realidad, el orden de trabajo se realiza entre supervisión y contratista. Posteriormente vamos a ver, o no sé si lo han llevado en cursos anteriores, que es un orden de trabajo, una modificación de obra mediante un contrato modificatorio o una orden de cambio. Debe también presentar informes técnicos de acuerdo al requerimiento del contratante y tiene que revisar informes presentados por supervisión. Debería hacer verificaciones in situ de los cronogramas de obra, suscribir actas de recepción y actas de recepción provisional y definitiva. Más acciones del fiscal de obra u obligaciones. Es necesario, y está escrito algo que no está cumplido en todas las ocasiones, el asistir o verificar el replanteo del proyecto. En obras de magnitud podría existir un jefe de fiscalización, un fiscal general. Actualmente en obras grandes se tiene un equipo de fiscalización, porque no abastece una sola persona. Entonces, existe un jefe fiscal o un fiscal general. Además, tiene que hacer un control jurídico técnico que respalde cualquier acción dentro de la obra. Finalmente, debería analizar, evaluar y aprobar todos los planes ASPIL y modificaciones en obra. Él aprueba las modificaciones en obra. Evalúa si es que corresponden las mismas. Bueno, terminamos con la primera semana. Espero que les sea útil y espero encontrarnos el día del foro para cualquier consulta adicional. Gracias.